principio es improvisado porque me he enterado yo hace un rato que tenía que hablar. Entonces, bueno, vamos a ser muy breves, porque esto de hablar después de los postres es muy mala cosa, porque unos han bebido demasiado y otros han bebido demasiado poco. Los que han bebido demasiado pues no atienden mucho, y si el orador ha bebido demasiado puede decir alguna barbaridad. Así que mejor que no se grabe ni por el estilo. Bueno, lo primero, llamar a la esperanza, porque muchas veces en efecto vemos la situación tal como es y puede entrar el desánimo y podemos perder la esperanza. Bueno, pues precisamente lo contrario, en la misa, bueno, pues ha recordado a Cipri, bien, a Os, a Hernando de Larramendi, bien, somos católicos, creemos en la comunión de los santos. Bien, los santos desde el cielo ayudan a las causas que ellos en su vida promocionaron. Quiero recordar, por ser el más recientemente fallecido, a Os, su vida de entero sacrificio y entrega, a pesar de tener ya muchísimos años y pocos colaboradores, siguió sacando de manera puntual Reino de Valencia, que hacía mucho bien, porque Reino de Valencia concitaba colaboraciones de valencianos, tanto del Partido Popular, un poco críticos con el Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. Bueno, y en esos ámbitos soy hablar de carlismo, eso sembrar, bien, para recoger a lo mejor dentro de 5, 10, 15, 20 años. Bueno, lo segundo es precisamente llamar a la esperanza por una razón clara. Hoy estamos aquí en Haro celebrando el Día de Santiago, pero es que hay otros muchos carlistas que han celebrado el Día de Santiago en Covadonga. Bien, y hay otros que esta tarde en Pamplona a las 8, frente al Parlamento Navarro, bueno, pues celebran un rosario por la abolición de la ley del aborto. Claro, que en un mismo día coincidan tres actos, hacía mucho tiempo que el carlismo no tenía seguidor. Pero es que en este mes de julio, y solo por citar este mes, a principios de julio en Madrid se presentó en el espacio Ardemans, bueno, pues la reedición del libro sobre el tercio de Nuestra Señora de Montserrat, al cumplirse el primer aniversario de la agresión que sufrió la cripta a manos de unos, en fin, de unos independentistas, vamos a llamarlos así. A los pocos días se celebró un acto en Aranda del Duero de varios grupos carlistas de Castilla. A su vez en Sevilla se ha celebrado el 18 de julio con la persecución, porque Público anunció que se iba a celebrar una misa carlista en Sevilla el 18 de julio y los sacerdotes de los filipenses se arrugaron e impidieron la misa, pero al final se celebró el acto en recuerdo del fallecimiento de Carlos VII y de la salida de los requetés a la Cruzada Nacional, que fue cruzada, y se celebró en el Círculo de Sevilla. Hoy celebramos esto, está lo de la peregrinación de la cristiandad, es decir, el carlismo todavía está pujando. Ahora, el carlismo hoy en día puede estar ausente el rey, pero es que en el carlismo lo más importante nunca fue el rey, es la última parte del tema. Nosotros somos contrarrevolucionarios, la revolución ha avanzado muchísimo y eso es una esperanza, porque ya no puede avanzar más, no pueden degradar al ser humano más de lo que ya lo han degradado. El hecho de que permitan e inciten a que niños de 3 años puedan ser niñas, las niñas niños, toda esta locura que están vertiendo en la infancia, bien, eso nos coloca sinceramente en una situación que no se puede quedar más bajo. ¿Por qué? Si uno lee el Evangelio, la frase más dura de nuestro Señor es aquella de: ay de quien escandalizara a uno de estos pequeñuelos más valiera que la ataran a una rueda de molino y le echaran al fondo del mar. Bien, eso, la revolución, hasta ahora había mantenido a la infancia al margen de la revolución. Desde el momento en que han entrado a corromper lo más puro, es que ya están en el final. Por tanto, ya solamente nos queda subir. Y aunque parezcamos pocos, el carlismo nunca ha contado el número. Lo que hace el carlismo es pesar a las personas. Una vela, en una noche oscura, se ve desde lejos, una simple lucecilla. Que nosotros debemos hacer eso, ser esa lucecilla. Eso es ser contrarrevolución. Y la contrarrevolución tiene que ser cada cual en nuestro ámbito natural. Nosotros no vamos a crecer saliendo a las calles a vociferar y a que nos vengan masas. Eso es revolución. Las masas inorgánicas, desorganizadas, detrás de una bandera, eso es revolución. Nosotros, para hacer contrarrevolución, tenemos que convencer en nuestros ambientes más cercanos, a nuestros familiares más cercanos, que a lo mejor están un poco ajenos a nuestra lucha, la lucha de España católica. Bueno, pues es regalarles libros, invitarles a conferencias, hablarles hasta convencerles. Bien, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. La contrarrevolución tiene que ser una labor de proximidad. Es absurdo, muchas veces nos reunimos y decimos: vamos a luchar contra el aborto. Nosotros no podemos luchar contra el aborto. No tenemos acceso a las Cortes para derogar esa ley.
Nosotros lo que podemos hacer es ayudar a una mujer que está pensando en abortar y vive cerca de nosotros o es vecina, convencerla, hablar con ella. Esa es la labor que debemos hacer, luchar por lo concreto. Parece mentira estas reuniones, a veces parece como que estas reuniones simplemente es para darnos un banquete, pues son más importantes de lo que parecen estas reuniones. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido creado para vivir en sociedad. Y si uno está solitario en su casa defendiendo sus principios, acaba cayendo ante el enemigo. Necesita de vez en cuando reunirse, encontrar el calor humano, que es lo que le va a dar fuerza para seguir combatiendo. Porque si no tenemos ese calor humano, bien, acabamos cediendo. Esto es así y siempre ha sido así. Por eso es importante mantener una comunidad política, aunque solo se vea de vez en cuando. Y otro aspecto fundamental de nuestra lucha es que debemos entender que nuestra lucha irá adelante según parece, algunos me dirán, bueno, usted parece un integrista, pero es que es la realidad, según la pureza de nuestras intenciones. Dios ayuda a sus obras. Ahora, nosotros queremos luchar por la España católica, eso se llama apostolar, eso es hacer un apostolado. Y Dios ayuda a sus apóstoles, pero Dios se vale de ellos como instrumento, pero no se vale de instrumentos que estén de alguna manera manchados, porque entonces Dios estaría dando origen a una confusión. Había muchos que creían que con ser un pecador pequeñito, de pecados veniales, bueno, pues que Dios te ayuda. No, nosotros tenemos que procurar ser cada día mejor desde el plano espiritual. Es decir, si de verdad nos tomamos en serio que nuestra actividad va a ser para salvarnos para la eternidad o para condenarnos para la eternidad, bien, convertirnos en eso, en ser, tener una vida interior lo más profunda posible. Y esa vida interior al final en nuestras actividades humanas se acabarán extendiendo. ¿Por qué? Porque el enemigo odia y el odio produce rechazo. Nosotros tenemos que luchar por amor a nuestros principios, no por odio a los otros. El auténtico tradicionalista no lucha por odio por lo que tiene enfrente, sino por amor a lo que lleva detrás, a la tradición, a lo que le enseñaron sus padres, a lo que le enseñaron sus abuelos. Y bueno, cada uno de los que está aquí presente sabrá en qué puede ayudar, aunque sea nada, dedicando 20 minutos a la causa. Quien sepa escribir, escribiendo, quien sepa hablar, hablando, quien sepa moverse en redes sociales, moviendo en redes sociales. Pero cada uno de los que está aquí, pues debería ofrecerse a los responsables, en este caso a Ángel Armentia o a quien corresponda, decir, oye, que quiero colaborar. Puedo hacer esto, puedo dar dinero, puedo ayudar a pegar carteles, a difundir en internet. Y solo así, haciendo pequeñas cosas, Dios nos ayudará, porque Dios siempre que quiere intervenir en la humanidad, siempre se vale de instrumentos humanos. Y para finalizar, simplemente quiero recordar un episodio histórico, bueno, que los españoles no es propio de nuestra historia, de la historia francesa, pero que es perfectamente aplicable. Cuando Francia, en la época de Carlos VII francés, no Carlos VII español, se encontraba dividida y mitad de Francia ocupada por el Reino de Inglaterra, incluso la corona del Reino de Francia correspondió al rey de Inglaterra, porque así lo dispuso el último rey de Francia, padre de Carlos VII, bueno, pues hubo una enviada de Dios, que se llamó Juana de Arco. Juana de Arco logró concitar la unión de los franceses en contra de la ocupación inglesa. Pero Juana de Arco hizo una cosa curiosa. Había un problema de a quién le correspondía la corona. ¿Cuál era el rey legítimo de Francia? ¿Aquel rey extranjero inglés o Carlos VII? Pues ¿qué hizo Juana de Arco por inspiración de Dios? Le hizo a Carlos VII renunciar a sus derechos a la corona a favor de ellas. Y ella, en ese momento, fue reina legítima de Francia. Y acto seguido, después de ser reina legítima de Francia, ella renunció a su corona a favor de Cristo. Y fue rey de Francia Cristo rey. Y el obispo, entonces de París, cogió esa corona y en nombre de Cristo se la impuso al rey. Y es cuando Francia, que estaba en plena corrupción, en plena decadencia, vuelve a fortalecerse. ¿Por qué? Porque el rey volvió a ser consciente que el poder viene siempre de Dios y hay que utilizar el nombre de Dios. Bueno, pues esto es un episodio muy bonito que manifiesta cómo los pueblos, cuando de verdad deciden entregar su confianza al Señor y deciden luchar por su ley, porque es la ley, la tradición, no cabe tradición contraria a la moral católica. La tradición tiene su fundamento en la ley de Dios. Si nosotros somos conscientes que no luchamos por nosotros, sino que luchamos por la ley de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que hicieron la cristiandad,
que llevaron cuando los luteranos, la primera revolución, arrebataba a Roma a cientos de pueblos, nosotros en América entregábamos por cada pueblo que la revolución, la herejía se llevaba, nosotros entregábamos 10 pueblos. Bien, esa es nuestra misión en la historia. Ese debe ser nuestra única esperanza, centrarnos en eso, que la función de España siempre fue reconquistar espiritualmente el mundo. Y lo vemos muy claro en la homilía de esta mañana del sacerdote, cuando ha hablado del apóstol Santiago. El apóstol Santiago era el hijo del trueno, el apóstol Santiago era el más ruidoso, el más impetuoso, el que quería su puesto, su madre quería su puesto al lado de Dios. Cuando los pueblos tienen un patrón, de alguna manera el patrón transmite esos mismos principios que hay en ella. Ese carácter personal del patrón se transmite a sus pueblos. Bien, nuestro patrón es Santiago. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido ese arrojo del trueno. Ese de repente hemos estado olvidados de la historia, por ejemplo el 2 de mayo de 1808, y estallamos como un pueblo y nos levantamos y somos los primeros en derrotar a Napoleón. Cuando Castilla estaba deshecha en guerras civiles, llega Isabel la Católica, pone orden, descubrimos América y la evangelizamos. Pues nosotros, ese apóstol Santiago, perdido, porque desesperado, porque no lograba convencer a los españoles, pidió a la Virgen y la Virgen se apareció en carne mortal en Zaragoza. Si nosotros volvemos a esas raíces marianas, a esa fuerza de la fe, bien, el mundo volverá a tener esperanza y Cristo volverá a reinar. Si España no hace esa labor, si la hispanidad no hace esa labor de contrarrevolución, no la hará nadie, porque nosotros fuimos elegidos por Dios, cada pueblo tiene una función. Nosotros tuvimos la función en el siglo XVI de parar la herejía protestante, de extender la fe católica, y esa es nuestra esencia. Y si somos incapaces de recuperar esa esencia, España desaparecerá, y desaparecerá sinceramente porque habrá perdido su papel. Seamos conscientes de que fuimos muy grandes, porque fuimos muy humildes, porque supimos servir a un Señor que no se muere, que es Cristo nuestro Señor. Si somos así, si somos fieles a ese mandato, a lo mejor no nosotros, pero nuestros hijos, nuestros nietos, verán el reverdecer de España y de la cristiandad. Entonces lo único que pido es que cada uno en su posición sepa ofrecerse a hacer lo que pueda o sepa hacer en cada caso. Pues nada más. Muchas gracias.